Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro, Los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Recuerden que los invito a que me dejen sus comentarios, le den like a la lectura, la compartan, se suscriban a este canal y me sigan en mis redes sociales. Estamos en el capítulo número 7 que se llama Un caso infantil de François Dolto, la niña del espejo o la imagen inconsciente del cuerpo. Y el día de hoy vamos a leer Agnès o la ausencia de la imagen olfativa del cuerpo y el comentario teórico. Agnès o la ausencia de la imagen olfativa del cuerpo. El caso de Agnès es un ejemplo que François Dolto retomó infinidad de veces y es particularmente esclarecedor en relación con el vínculo que constituye la imagen del cuerpo. Agnès, hija de granjeros que viven en las afueras, es amamantada durante 5 días. Desgraciadamente, la madre debe de tornar de inmediato al hospital para someterse a una intervención ginecológica y deja a la niña al cuidado de su padre y de una tía que está en la casa desde el momento del nacimiento. Así, separada de la madre, Agnès se niega a alimentarse, no bebe ni el biberón ni el agua que intentan suministrarle con una cuchara. Sin embargo, es evidente que sufre de hambre. El padre, desesperado, consulta a un médico, quien reconoce su ignorancia para tratar semejante problema y le aconseja que vea a François Dolto. Esto ocurre en plena guerra, desplazarse es difícil, de modo que el padre telefonea al analista. François Dolto cuenta que en ese momento pensó en la importancia de la imagen olfativa que parece preceder a la imagen oral. Le propone pues al padre que vaya al hospital y busque una camisa o alguna prenda interior de la madre, cuidando que la prenda conserve todo el olor de la mujer, y que luego rodee el cuello de la bebé con ella y le ofrezca el biberón. El padre sigue las indicaciones al pie de la letra. Tiempo después, el padre y la madre de Agnès telefonean a François Dolto para anunciarle que ante su sorpresa la niña había bebido inmediatamente todo el biberón. Comentario teórico. La boca de Agnès ya no podía funcionar porque el olor que la unía a la madre estaba ausente. Ese olor faltante marcaba la ausencia de la imagen olfativa del cuerpo de la niña, esa imagen que establecía el vínculo durante las primeras mamadas, no con la madre como tal, sino con la madre como ser que garantizaba su seguridad fundamental, su existencia misma. La imagen del cuerpo se elabora entre el niño y la madre. Se produce en virtud de lo que Dolto llama la diada. Lo que le faltaba a Agnès para poder mamar no era la madre misma, no era el seno, era la imagen de sí misma mamando del seno de la madre. La imagen olfativa del cuerpo estaba ausente, la imagen del cuerpo oral y digestiva también. El olor de la madre traído por la prenda restauró la imagen olfativa del cuerpo, es decir, el vínculo que se establece a través del olfato de la diada madre-hijo. La imagen del cuerpo olfativa restaura a su vez la imagen del cuerpo, boca y aparato digestivo y su funcionamiento. Imagen del cuerpo, imágenes del cuerpo. Acabo de hablar de la imagen olfativa del cuerpo y de la imagen oral del cuerpo. François Dolto menciona a menudo en sus escritos las imágenes del cuerpo en plural. Estas imágenes están asociadas a cada momento de la evolución de la relación del niño con su madre y con los demás. El destino de esas imágenes del cuerpo en plural es estar sometida a castraciones, es decir, a prohibiciones estructurantes que van modificándolas. La diada madre-hijo es el resultado de la inmadurez biológica y relacional del niño. Su incapacidad para bastarse por sí mismo lo condena, por así decirlo, a estar en relación con los otros. Lo condena al intercambio sustancial y sutil con los demás. La imagen del cuerpo participa, pues, por entero en este intercambio que en su componente sutil puede llamarse de comunicación lingüística. En otras palabras, la imagen del cuerpo se constituye en el lenguaje. Esta imagen está además habitada por el deseo. Esta es la dimensión dinámica de la imagen del cuerpo que François Dolto llama la imagen dinámica. Esta imagen dinámica corresponde al deseo de ser y de perseverar en un futuro. Este deseo, en la medida en que está fundamentalmente aquejado de carencia, está siempre abierto a lo desconocido. Dolto insiste mucho en este tema del deseo y para hablar de la dinámica del cuerpo, emplea la expresión de sujeto, desiderante o anhelante. Poco después de haber elaborado el concepto de imagen del cuerpo, Dolto tendió a evocar la imagen del cuerpo, no ya en plural, aun cuando conservó esta conceptualización, sino a través de 3 aspectos o 3 modalidades de una misma imagen del cuerpo: la imagen de base, la imagen funcional y la imagen erógena, todas ellas íntimamente relacionadas entre sí. La imagen de base. La imagen de base es la imagen del cuerpo en reposo, sin tensiones. Esta es la imagen que le permite al niño y luego al adulto sentir que es siempre el mismo.
es el lugar de la continuidad tranquilizadora, es el lugar privilegiado de las pulsiones de muerte que permiten el reposo. La imagen de base tiene su origen en la vida fetal y se modificará después del nacimiento. El funcionamiento vegetativo, respiratorio, cardiovascular, el peristaltismo intestinal son los lugares del cuerpo privilegiados donde se instala la imagen de base. Cuando esta imagen de base está en peligro, también la vida misma está amenazada. Las imágenes funcionales y erógenas. Dolto puede presentar las imágenes funcionales y erógenas de manera separada, como en el libro La imagen inconsciente del cuerpo, o juntas, como lo hacen en el artículo de 1961, Personología e imagen del cuerpo. La imagen funcional apunta a satisfacer el deseo. Es la imagen del cuerpo en movimiento, mientras que la imagen en base es una imagen de estabilidad. La imagen funcional es fluctuante, como las tensiones es una imagen discontinua. Así como la imagen de base es el lugar de las pulsiones de muerte, la imagen funcional es el vehículo de las pulsiones de vida. La imagen funcional anal tiene una dimensión de expulsión que se origina en la expulsión de los excrementos. Permite sublimar las pulsiones anales. Puede expresarse, por ejemplo, en el caso de la mano, en el hecho de tirar, de lanzar, ya sea para librarse de algo, ya sea para enviarle un objeto a alguien. En cambio, la imagen funcional oral de la mano se expresa por el acto de tomar, de retener. La imagen funcional anal puede expresarse en la expulsión agradable de un objeto parcial sustancial y sutil. Por ejemplo, el acto de expulsar aire para hablar, silbar o cantar. En todas sus modalidades, la elaboración de la imagen funcional enriquece el placer, surgido de una zona erógena en las relaciones con los demás. En la historia de la niña con la boca de mano, la imagen funcional de la mano estaba invalidada. La función prensil ya no existía. Ya no podía darse la sublimación de las pulsiones orales mediante el desplazamiento hacia una mano. La imagen erógena, como todas las dimensiones de la imagen inconsciente del cuerpo, es una imagen que integra la relación con alguien, pero más precisamente esta imagen articula, si podemos decirlo así, lo que tiene de placentero o de desagradable, esta relación con el lugar del cuerpo donde se focaliza ese placer o ese desagrado. Lo importante, dice además François Dolto, es describir cómo se metabolizan, se transforman y se modifican esos tres componentes, teniendo en cuenta las pruebas que debe afrontar el sujeto y las limitaciones que se le presentan, particularmente en la forma de castraciones simbolígenas que se le imponen describir, pues como las vicisitudes de su historia permiten, en el mejor de los casos, que su imagen de base garantice su cohesión narcisista, para ello es necesario, 1, que la imagen funcional dé lugar a una utilización adaptada del esquema corporal. 2, que la imagen erógena le abra al sujeto la vía de un placer compartido. Las castraciones. La castración. Anteriormente abordé el tema de la imagen inconsciente del cuerpo a través de la experiencia del espejo y dije que François Dolto hablaba de ese momento particular como de una castración y más precisamente de una castración simbolígena, una conmoción, una pérdida y una promoción. En efecto, Dolto habla de castración para referirse a cada uno de los procesos de ese tipo que el individuo afronta en la vida. Todos los seres humanos tienen momentos en que se opera una mutación de las modalidades del deseo. Es lo que en psicoanálisis se llama castración. Cuando esa mutación se da en el momento oportuno del desarrollo, su efecto suscita la eclosión de sublimaciones del deseo. En realidad, la castración consiste en prohibir en el momento adecuado lo que sería perjudicial para el niño o para los demás. Las prohibiciones de cada castración abren pues el camino a los mayores goces y sobre todo a goces que se ajustan más al estado de la libido del momento. François Dolto nos habla de una serie de castraciones: castración umbilical, castración oral, anal, castración del espejo, castración primaria y castración genital edípica. Cada vez que ocurre una castración, las imágenes del cuerpo se modifican, puesto que las modalidades del deseo cambian. La relación con los demás también cambia, al igual que la imagen inconsciente del cuerpo, que es el resultado de tal relación. En el proceso de castración hay dos dimensiones cruzadas, una que podría llamarse interna, asociada a la dinámica del desarrollo del niño, otra que está mucho más vinculada con la dimensión relacional de ese desarrollo. En efecto, en el ser humano hay algo que lo impulsa a crecer, a desarrollarse, a no permanecer en la posición en que se encuentra. François Dolto habla de ir, de venir. Esta fuerza está asociada a otra que lo retiene donde está porque ese lugar es tranquilizador. Al menos lo conoce,
La angustia surge de abandonar esa posición tranquilizadora por algo que se desconoce. La castración, en este caso, consiste en abandonar aquella posición, en perderla a favor de una posición diferente, promotora por cierto, pero que exige pagar el precio de esa pérdida. Ir hacia adelante es una necesidad, pero una necesidad angustiante. Permanecer en el lugar donde uno se encuentra es tranquilizador, pero mortífero. La otra dimensión es la dimensión relacional. El niño vive el momento de mutación en una relación con quienes lo rodean, los padres, pero también los hermanos. Quienes lo rodean pueden vivir esa mutación con alegría y con angustia. La alegría apoyará la transición y le abrirá al niño la puerta de placeres más importantes. La angustia puede transformar esta mutación no en un beneficio, sino en una pérdida, una mutilación. De todos modos, el momento de mutación que vive el niño es angustiante para él. Abandonar lo que conoce y afrontar lo desconocido es hasta tal punto angustiante que no puede aventurarse solo. Tiene necesidad del apoyo de un adulto. Necesita placer en ese momento por otro más adecuado, pero al tiempo que le impide estancarse, el adulto le está diciendo, ¿sabes? Lo que te espera no es tan desconocido como piensas. Yo ya pasé por eso, te prometo sostenerte, acompañarte. Bien, se ve que para que un adulto pueda dar la castración, prohibiéndole al niño permanecer en el lugar y ayudándolo en la transición, es necesario que él mismo haya hecho esa transición, que haya vivido ese momento angustiante en el que uno abandona lo que posee y lo único que le da esperanza de atrapar algo nuevo es la palabra, ese que le dice, vamos, anímate. Naturalmente estas palabras son ficticias, se trata únicamente de poner en palabras lo que expresan los adultos con sus conductas, actos y palabras. Como vemos, el niño no vive la castración solo, independientemente de los demás, la vive en el vínculo con quienes lo rodean, en el intercambio con ellos. Esos momentos de intercambios, esos encuentros, son para el niño simbólicos de su ser en el mundo. La imagen inconsciente del cuerpo, experiencia de la vida. La teoría de la imagen del cuerpo es compleja, difícil de discernir, puesto que la imagen del cuerpo es algo inconsciente. No obstante, hay ciertas situaciones de la vida reveladoras de la imagen inconsciente del cuerpo y que pueden permitirnos captar al menos fragmentos de ella. La que presento seguidamente me parece particularmente elocuente. Se trata de la impresión que solemos tener cuando estamos sentados en un vehículo detenido y a nuestro lado otro vehículo también detenido comienza a avanzar lentamente. En ese momento tenemos la impresión de que es el nuestro el que se mueve. Ahora bien, estamos al volante y no hicimos nada para que se desplace, de modo que por un instante no comprendemos qué está pasando y la sensación es perturbadora. Se trata de una impresión puramente visual, que en ningún momento se sustituye con la sensación interior, diría visceral, que tenemos habitualmente cuando nuestro cuerpo se desplaza. La impresión a que hacemos referencia es muy desagradable porque para luchar contra la desestabilización que nos invade, algo de nuestro cuerpo va a colocarse allí donde no hay ninguna sensación. Experimentamos una conmoción a la cual corresponde una inversión de la imagen inconsciente del cuerpo. Esa conmoción desaparece en unas décimas de segundo. Cuando logramos decodificar lo que ocurre y advertimos que el que se mueve es el otro vehículo. En ese momento desagradable que nos sorprende la imagen del cuerpo visual, se desacopla de la imagen del cuerpo en una sensación de estabilidad o de movimiento. El conjunto ya no es coherente, la imagen del cuerpo ya no es cohesiva. Lo que hay que destacar es que la primera vivencia no tiene sentido y por eso mismo es desestructurante. La sensación de conmoción es un intento de volver a dar sentido. Este tipo de experiencia que de un modo u otro todos hemos tenido puede darnos una idea de lo que es la imagen inconsciente del cuerpo y de cómo funciona. Hay otra experiencia menos difundida, pero de la que tenemos numerosos testimonios. Lo que siente una persona cuando está expuesta por primera vez a un terremoto. Habitualmente tenemos una sensación de estabilidad de nuestro cuerpo sobre un suelo firme, por el que no nos preocupamos y de cuya existencia nos olvidamos. Todos los testimonios reunidos dicen que de pronto y durante un instante muy breve la persona se siente invadida por una sensación muy desagradable. Sensación tanto más desagradable por cuanto no tiene sentido. Una sensación desestabilizante. En el momento mismo en que la persona que sabe, aunque no haya vivido la experiencia que eso existe, logra nombrar el suceso anunciado. Es un terremoto. Logra recuperar su cohesión sin que ello implique que pierda el temor. La imagen de base ha sido deformada. Cuando en el futuro ocurra un nuevo sismo, la experiencia corporizada en la nominación hará posible, aún antes de que el pensamiento tenga tiempo de formarse,
y gracias a las referencias adquiridas, una imagen del cuerpo que permanecerá estable. En cambio, hay experiencias que perturban de manera duradera la imagen del cuerpo. Por ejemplo, para continuar con los terremotos, podemos citar el caso de una persona que muchas semanas después del suceso no podía aún dejar de temblar. En esta ocasión la imagen de base había quedado dañada. Otra situación comparable es la del mareo que algunas personas sienten en el mar. Ciertamente en esa sensación hay algo de la imagen corporal que no llega a estabilizarse, es decir, a continuar siendo ella misma en el movimiento. Entonces la imagen del cuerpo se invierte y provoca vómitos. La imagen del cuerpo que se origina en la relación con alguien está orientada desde la boca hacia el ano, desde que se deposita en el peristaltismo intestinal. Se invierte principalmente cuando tragamos mal, provoca así una convulsión que impide que nos ahoguemos. La imagen del cuerpo está también orientada desde lo alto del cráneo hacia la planta de los pies debido a los efectos de la atracción terrestre experimentada permanentemente. Un cambio de posición o de sentido en el desplazamiento, si es lento y consciente o preconsciente, orienta de manera diferente la imagen del cuerpo, que no pierde por ello su cohesión. Lo que perturba la imagen del cuerpo es el cambio brusco e inesperado. La inversión misma es ya un intento de restauración, puede consistir en una regresión a una imagen anterior o puede ser también una fragmentación. Veamos un ejemplo de fragmentación de la imagen del cuerpo en un niño muy pequeño, problema que encontramos con frecuencia con una apariencia u otra. En la casa verde, un niño muy pequeño que apenas puede mantenerse sentado y que aún no tiene la motricidad suficiente para modificar la posición a su gusto, recibe un empellón de otro algo mayor que ni siquiera se detiene. El niñito cae, no necesariamente está lastimado, puede haber caído sobre una alfombra mullida. Sin embargo, rompe en llanto. Un adulto que se encuentra cerca lo vuelve a colocar en su lugar y trata de calmarlo. Los alaridos continúan hasta que se intensifican. Esa persona que el niño no conoce no puede consolarla. La madre o el padre intervienen, lo alzan en brazos, le dicen algunas palabras y el niño inmediatamente deja de sollozar. Su respiración se calma y él recupera la serenidad. François Dolto decía que en el momento en que cae bruscamente, el niño es como un rompecabezas que se desarma, pierde su cohesión, sus imágenes del cuerpo se disocian de su esquema corporal. Una persona extraña puede hacer muy poco por él, pues la imagen del cuerpo del niño no tiene ningún vínculo con ella. En cambio, la cohesión del pequeño se instaló originalmente en el vínculo con la imagen del cuerpo de su madre y de su padre. Cuando el pequeño reencuentra la voz, el olor, el contacto del cuerpo de uno de los padres, la imagen del cuerpo que los vincula recupera su lugar y el niño su cohesión. Cuando comparamos la fragmentación con un rompecabezas que se desarma, no es el cuerpo lo que se fragmenta, tampoco es la representación visual, lo que ocurre es que se disocian las imágenes del cuerpo y el esquema corporal. Conclusión: la imagen del cuerpo relacional inconsciente, dañada, reparable. Si tratamos de resumir a manera de conclusión lo que hemos señalado de la imagen inconsciente del cuerpo, diremos: la imagen del cuerpo se constituye y solo continúa existiendo en la relación con alguien. Esa imagen se construye con varias personas y puede ser diferente según las personas. La imagen del cuerpo es una combinación de múltiples imágenes parciales del cuerpo articuladas entre sí. La imagen de base garantiza la seguridad y la continuidad del sujeto. La imagen dinámica es portadora del deseo. La imagen funcional y la imagen erógena apuntan a la satisfacción del deseo. Las imágenes del cuerpo se modifican en virtud de las castraciones para adaptarse mejor al estado de la libido del momento. La experiencia del espejo inhibe la imagen del cuerpo, que se vuelve así definitivamente inconsciente. Cuando una imagen del cuerpo está amenazada, el sujeto puede tener una regresión y quedarse fijado en una imagen del cuerpo arcaica que lo atrapa, lo captura. Cuando una imagen del cuerpo está dañada, esta situación puede expresarse mediante una disfunción del cuerpo biológico. La imagen inconsciente del cuerpo puede disociarse del esquema corporal cuando no es lo suficientemente sólida para soportar una prueba. La imagen inconsciente del cuerpo solo puede decodificarse en la relación con alguien y más precisamente en la transferencia con el analista. También es la transferencia la situación que permite restaurar la imagen inconsciente del cuerpo dañada. Un poquito extenso el tema del día de hoy que leímos de este libro, los más famosos casos de psicosis de Juan David Nacio. Y con esta lectura terminamos el capítulo número 7. Los espero para dar inicio al siguiente capítulo. El capítulo número 8 se llama Un caso de adolescente de François Dolto, Dominique o el adolescente psicótico. Muchas gracias por escuchar.